libertad. Amén. ¿Cuántos estaban oprimidos hace un momento? Sentían, ¿y ahora cómo están? ¿Cuántos están libres? ¿Cuántos recibieron esa libertad para poder orar? Amén. Señor, me contaba que hermanos querían orar en su casa y que no podían orar. Para eso está usted en la iglesia, para liberar acá el espíritu y poder orar y echar fuera esa opresión. Amén. Claro que tiene que orar, pero a veces hay opresiones que se están moviendo en la atmósfera, en el ambiente. Pero en la iglesia no hay tiniebla, no hay pesadez, porque donde está el espíritu de Dios hay libertad. Amén. Así que ¿cuántos sintieron esa libertad? ¿Cuántos estaban oprimidos y sintieron esa libertad? Un rompimiento espiritual. Gloria al Señor. Amén. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19. Vamos a meditar en esta palabra que el Señor nos quiere hablar rápidamente. Vamos a ser breves en esta noche. Amén. Dar algunos puntos muy claves para poder recibir y entender esta palabra. Dice así, ¿todos lo quieren? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Escuchen, miren cómo dice Santiago para finalizar su libro, en el capítulo 5. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, mire lo que dice, salvará de muerte un alma. ¿De qué va a salvar? Ya conmigo, de muerte. Mire lo que hace el camino del error y el extraviarse. Puede llevar a que el alma se pierda y cubrirá multitud de pecados. Todo lo siento. Esta palabra es tan profunda, tan poderosa. Santiago en el capítulo 5 nos habla. Hay dos cosas muy importantes que habla Santiago, en todo su libro, ¿no? Pero en el capítulo 5, ya finalizando el capítulo, habla de dos cosas. Número 1, del verso 1 al 6, habla de los ricos de este siglo. Amén. Muchos ricos se valen de sus riquezas. Cuando dice gloria a Dios. Y ahí habla que ninguna riqueza está asegurada. Luego, del verso 7 al finalizar el verso 20, nos habla de la oración y de la paciencia. Primero hay una exhortación en cuanto a los ricos de este siglo. Por eso el Señor Jesús dijo que es muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Porque el rico no quiere despojarse de su riqueza material y natural en esta vida. Por eso, ¿qué dijo el Señor? Que nosotros tenemos que hacer tesoro, ¿dónde? En los cielos, donde el ladrón y el orín y la polilla no pueden corroer. Que nuestro tesoro sea, que se esté haciendo en el banco de los cielos. Allí en el cielo se hace ese tesoro. Pero sabemos que Dios también nos dice que nos va a sustentar, que nos va a proveer, que nos va a bendecir, que nos va a dar, que nos va a prosperar. Tenemos que entender algo muy importante. En la palabra de Dios, cuando habla acerca de los ricos, habla acerca de la gente que no tiene a Dios. Si usted busca en la Biblia, muchos de los hombres en la palabra fueron muy prosperados, pero no dice que fueron ricos. Si usted pone atención a la palabra de Dios, por ejemplo, Abraham fue un hombre próspero y grande en bienes. En ningún momento el Señor lo llamó rico. Cuando dicen amén. Sino que Abraham y otros hombres fueron muy prosperados y abundaban en bienes. Porque cuando el Señor habla a los ricos, está hablando a las personas que no tienen a Dios. Pero los creyentes pueden ser bendecidos, claro,
Pueden ser creyentes que tengan abundancia de bienes, claro. Pero hay una separación entre la gente que es de Dios, que Dios la puede prosperar y abundar en bienes, que una persona sea millonaria o muy rica. Que eso nos está hablando de la gente que no tiene al Señor. Dice amén. Por eso el Señor Jesús dice que es muy difícil que un rico entre a ¿dónde? Al reino. El joven rico vino y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. Dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. ¿Qué, Señor? Vende todo lo que tiene que hacer los pobres. Y eso lo entristeció, porque el hombre era muy rico y él no quería despojarse de su riqueza. En este camino tenemos que despojarnos de cosas que muchas veces están aferradas y arraigadas a nuestro corazón. En aquel caso era la riqueza, pero en otros casos hay otras cosas a veces que están arraigadas en nuestra vida, que no nos queremos despojar. Entonces el Señor dice: una cosa falta, esto tienes que dejar, esto tienes que abandonar. Para ser mi discípulo, mi seguidor, despójate de esto y sígueme. Pero el rico joven se fue muy triste porque él no quería despojarse de la riqueza, de tanto lo que él había obtenido o herencia de su padre o por lo que él ha logrado en su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces habla de los ricos y habla de unas cuantas cosas muy importantes. Amén. Y luego habla del verso 7 al 20 de la oración. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y de la paciencia. ¿Me va siguiendo? Escuche. Pero para finalizar, hablando de la oración, nos da un detalle muy importante de un hombre del Antiguo Testamento llamado Elías, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero que Elías oró de una manera ferviente. ¿Me va siguiendo? Elías era igual que cada uno de nosotros, un ser humano con falencias y debilidades, pero algo tenía Elías, que era un hombre que oraba con pasión, con fervor. Entonces, al orar de esa forma, dirigida por el Señor y por el Espíritu, las cosas acontecían a través de Elías. Y él dice que oró y los cielos se cerraron. Y él oró y los cielos se abrieron. ¿Me va siguiendo? Entonces nos detalla algunos puntos muy específicos que el rey Escapar nos menciona de la característica, de la personalidad de Elías. Sabemos que Elías, por ejemplo, huyó de Jezabel cuando lo quería matar y se escondió en una cueva. Pero aquí Santiago nos revela algunos detalles muy profundos de Elías, que es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró y ocurrió algo muy poderoso, que los cielos se cerraron y que los cielos se abrieron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? ¿Qué significa eso? Que Elías era un hombre de oración continua. Por eso ocurrían las cosas, y ferviente. Y ahora vemos algo muy importante, al punto que quiero llegar. Que dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Una persona se puede extraviar. Cuando hablamos de extraviado, vamos a dar algunos sinónimos de esta palabra. Una persona se puede perder. Un ejemplo, una persona que no tiene la dirección correcta para llegar a un lugar nunca va a llegar. O si se la dieron mal a la dirección, va a andar extraviado, va a andar perdido, porque esa dirección se le fue dada incorrecta. Cuando nosotros recibimos la palabra, la verdadera palabra, la palabra de Dios, estamos recibiendo la dirección para nuestra vida. Estamos recibiendo el camino correcto que nos llevará, primeramente ¿a qué? Primero, a Cristo. Segundo, a la limpieza. Tercero, a la transformación. Y cuarto, al destino final para ir con Cristo. Ese es el camino que nosotros tomamos. Pero este camino está regido por una palabra, está regido por principios, está regido por mandamientos. Y si nosotros nos salimos del curso de la palabra, del curso de los mandamientos, nosotros nos salimos del curso de los principios establecidos por Dios, nos podemos extraviar.
nos podemos ir y tomar otro camino. Por eso la Biblia habla que hay dos caminos. ¿Me va siguiendo? El camino ancho y el camino angosto. La puerta angosta, la cual muchos están entrando, pero muchos se van saliendo de esa senda angosta y van yendo por el camino ancho, que es de perdición. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, si alguno dice, está hablando la iglesia, hermano, si alguno de vosotros se extravía de la verdad, ¿y cómo puede ser que Santiago esté finalizando, después de mencionar algunos aspectos muy importantes de la oración, de la paciencia, de mencionar a Elías como ese profeta de fuego, ahora termina el libro de Santiago hablando de extravío y de muerte y de error? Tres palabras muy importantes encuentro en estos dos versículos. Encuentro la palabra extraviado, la palabra verdad, la palabra error y la palabra muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero dice algo muy importante: pero si alguno le hace volver. Lo importante de todo esto es que si alguien se extravía de este camino, tiene que haber alguien que lo haga retornar y volver. Por eso Dios está levantando una iglesia que está haciendo volver a los extraviados al verdadero camino. Dios está levantando un pueblo, está dando palabra, está trayendo enseñanzas al Señor por medio de su palabra y el Espíritu, para hacer que los extraviados que antes anduvieron en la verdad vuelvan al camino. De todo el gran remanente que un tiempo estaba en la verdad, yo creo que algunos van a entrar en conciencia y van a volver al verdadero camino. Pero hay otros que han seguido el camino de la liviandad y el camino de estar extraviados. Pero alguno de todo eso, Dios va a rescatar, Dios va a traer, Dios lo va a marcar y lo va a traer a su senda nuevamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, escuchen. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo tenía un temor de que la iglesia haya sido engañada por la serpiente. Y menciona a Eva. Eva fue engañada por la serpiente. Y ya sabemos quién es: el enemigo. Cambió las palabras del Señor. Hoy en día no se está cambiando la palabra del Señor. Hoy en día no hay un cambio en cuanto a la palabra. Y hay una palabra que no nos lleva a Cristo. No hay una palabra, hoy en día, estoy hablando en términos generales, no hay una palabra que solamente quiere tocar las emociones y el alma, pero no realmente llevarnos al espíritu, al compungir, al arrepentimiento, a la humillación, a la entrega, a la transformación, al vivir para Cristo. Hoy escasea esa palabra. Hoy esa palabra escasea. Hoy hay mucho entretenimiento, hermano. Hoy hay mucho, en estos días, hay mucha palabra que nos extravía de la verdadera fidelidad a Cristo. Y claramente que esto va a ser pesado y juzgado en la balanza de Dios, de aquellos ministros, de aquellas personas que no han llevado al pueblo a que el pueblo entre por esas puertas, llegue a los atrios, se arrodille, busque, clame, se quebrante su corazón, se entregue profundamente a Cristo. Pero para eso se necesita una palabra que toque el corazón, el alma, el espíritu de esas personas y que nos lleve realmente a recapacitar de la vida que muchos llevan hoy en día. Que muchos siguen en la mentira, en el engaño, que muchos siguen en las tradiciones, en la falsedad, que muchos siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada y estando dentro de la misma congregación. Entonces dice Pablo: tengo temor de que así como Eva fue engañada, ustedes se aparten de serle fiel a Dios en cuanto a su palabra, los
¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios, aleluya. Porque Pablo quiere presentar a este Dios a una novia que se va a desposar con el amado. Pero ¿cómo va a poder Pablo, hablando aquí en este capítulo y en estos versículos, el verso 2, cómo va a poder, si la serpiente engañó y muchos creyentes se extraviaron y le son infieles al Señor antes de ser fiel? ¿Qué quiere decir? Se fueron tras amantes, se fueron con otras personas, se fueron, tomaron otro camino, un atajo. Entonces Pablo tenía temor de que esos creyentes se estén extraviando de la verdadera sinceridad y fidelidad a Cristo. Entonces Santiago dice, hermano, si alguno se ha extraviado de la verdad, pero tenga algo presente, si alguien se levanta, si alguien realmente es fiel a Dios, si alguien realmente ama a Dios, va a hacer que ese creyente se vuelva a Dios, va a hacer que ese creyente vuelva a la verdad. Por eso Dios está levantando una iglesia que va a hacer volver a todos esos extraviados, aquellos que andan errantes en el camino, aquellos que no tienen rumbo, aquellos que han sido mal enseñados, aquellos que no estaban en el camino de la verdad en Cristo. Libro de Tito. Mire lo que dice el libro de Tito, capítulo 3. Porque nosotros también estábamos así antes. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Está hablando de la vieja vida. Está hablando de los creyentes que eran antes, cuando no tenían a Cristo. Así éramos nosotros. ¿Cómo estábamos día con Dios? Extraviados, perdidos, sin rumbo, sin dirección. Pero Cristo vino a ser nuestro rumbo. Cristo vino a ser nuestra dirección. Cristo viene a ser, para que ustedes, un ejemplo hoy, nuestro GPS que nos direcciona correctamente. Su Espíritu nos marca el camino, su Espíritu nos lleva por el camino, su Espíritu nos lleva a la obediencia, su Espíritu nos lleva al quebranto, su Espíritu nos lleva a estar con el Señor, a vivir por el Espíritu. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Qué dice Tito? Nosotros éramos así, andábamos extraviados. Hebreos capítulo 5, miren lo que dice la palabra del Señor, algunos ejemplos en cuanto a lo que estamos hablando, capítulo 5. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de un sumo sacerdote, en el verso 1, que presenta las ofrendas por el pecado, lleno de debilidades. ¿Para qué presentaba el sumo sacerdote las ofrendas? Para todos aquellos pecadores y extraviados, para que sean redimidos y perdonados por medio de esa ofrenda. Pero Cristo vino a ser la verdadera ofrenda para que nosotros no estemos más extraviados, para que nosotros ahora entremos en el camino. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Me va siguiendo, hermano? Amén, aleluya. Una persona que se extravía del Evangelio, una persona que toma otro camino, puede seguir una conducta y unos patrones en el cual nos lleva a la destrucción, porque aquí dice la palabra del Señor: si ese pecador no se vuelve al verdadero camino, si ese pecador no toma la advertencia de Dios y vuelve al camino, dice que su alma irá a la muerte. Aquí dice que su alma se salvará, pero lo opuesto a que su alma se salve es que se pierda. O sea que acá dice, si ese pecador vuelve al camino,
salvará su alma de la muerte. Pero lo contrario, si no vuelve al camino, ¿qué ocurre? Se perderá. ¿No es así? Y en el libro de Segunda de Pedro, miren lo que dice el libro de Segunda de Pedro. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Han dejado el camino recto. Decía el que está hablando, no dejes el camino recto. Y se han extraviado. ¿Qué pasó? Se han extraviado. Siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta gentil que buscó al Dios de Israel, que él quería vivir bajo el soborno. Ya saben la historia. ¿Y qué más? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muchos tomaron el camino de Balaam. Hoy no pasa eso. Usted cuando puede observar, hoy las redes sociales están infectadas de mucha predicación, de mucha palabra, de muchos profetas. Y muchos tomaron el camino de Balaam, se han extraviado del camino recto. Y dice que Balaam, el rey Balac, lo contrató para que maldiga a Israel. Dios dijo, no vaya con ellos. Y él le dijo, mira, Dios me dijo que no puedo. Yo no puedo traspasar la palabra de Dios. Y otra vez volvieron y dijeron los mensajeros del rey, pero decirle que le vamos a dar oro, le vamos a dar un montón de cosas. Y fueron al profeta y el profeta dijo, aunque el rey me dé el castillo lleno de oro, yo no podré decir nada que Dios no me diga. Pero Balaam accedió al pedido y fue. Y ahí vemos que Dios se enojó muchísimo, le salió por camino como adversario. Y la burra, cuando iba cargado de esa burra, la burra vio al ángel y él no lo pudo ver porque él tenía los ojos velados. Y él azotaba la burra y estaba el ángel enfrente de la burra con la espada desenvainada. Y él le pegaba y Dios permitió que la burra hablara. Entonces ahí le dijo, bueno, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y ahí vemos cuando él quiso maldecir, no pudo, él bendijo a Israel. ¿Me va siguiendo? ¿Qué significa esto? Toman la palabra y la cambian. Toman la palabra y cambian el mensaje genuino en cuanto a los principios, en cuanto a la palabra verdadera, y la llevan a la conveniencia del hombre, la llevan a la conveniencia humana. Entonces dice la Biblia que muchos tomaron el camino de Balaam porque se extraviaron del camino recto. Y muchos creyentes hoy toman ese camino. También está el camino de Coré. Muchos siguieron el camino de Coré, que habla Judas. El camino de Coré, ¿cuál fue? El falso servicio, la falsa adoración a Dios. Coré, el que se rebeló contra Dios. Luego tomaron el camino, de Balaam, de Coré, de Caín. Muchos siguieron el camino de Caín, de aborrecer, de odiar, de guardar rencor, de no perdonar, de no soltar esa ofensa que lo está carcomiendo por dentro. Amén. Entonces muchos están siguiendo ese patrón de conducta, siguieron a esos padres, a ese caminar. Entonces hay mucho pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor nos marca en su palabra que tengamos cuidado del engaño que va a haber en estos últimos tiempos. 1 Juan 4:1 habla de eso, que habla que tengamos cuidado, que muchos falsos maestros se harán levantar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 1 Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan nos advierte de que muchos van a escuchar a estos profetas y estos profetas los van a hacer extraviar de la verdadera fidelidad a Cristo. Uno dice, bueno, pastor, pero nosotros estamos recibiendo una buena palabra.
estamos recibiendo una palabra que nos está advirtiendo, claro, pero aunque nosotros recibamos una buena palabra, no nos tenemos que descuidar igual. Aunque nosotros recibamos una buena palabra, no nos descuidemos. No abramos puertas. ¿Me va siguiendo? Aunque nosotros estemos recibiendo una buena palabra, por eso dice que esté firme, mire que no caiga. Estamos firmes. Ojo, miremos que no caigamos, miremos que no abramos ninguna puerta, miremos que no abramos ninguna puerta a la emoción, a las cosas del corazón, no. Sigamos alineados a la palabra, sigamos recibiéndola, sigamos escuchándola, sigamos atesorándola, guardándola en el buen depósito. Porque uno puede decir, pero bueno, nosotros estamos recibiendo una verdadera... Está bien, sí. Dios nos está marcando el camino, nos está introduciendo cada vez más en este camino, pero Dios nos advierte, tengan cuidado, tengamos cuidado, no nos descuidemos, no abramos puerta, aleluya, tengamos mucho cuidado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque aún nosotros, si estamos en el verdadero evangelio, puede suceder algo que nos extraviemos estando en el verdadero evangelio. Yo voy a explicar eso ahora en un momento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios, aleluya. Vamos al libro de Ezequiel. Miren lo que le dice el Señor a Ezequiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ezequiel capítulo 3, verso 16 dice así. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea, escuche, apercibido de su mal camino. El impío es el que era, yo ya dije aquí qué significa la palabra impío. Pío, la palabra pío significa salvo y santo. Antes esos impíos eran salvos y santos, fueron purificados por el Señor y comenzaron a entrar en el camino y estuvieron en el camino de la verdad. Pero al apartarse del camino verdadero se transformaron en impíos, abandonaron el verdadero camino. Entonces Dios levantó a Ezequiel para que él amonestara al impío. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que amoneste al impío de su mal, ¿qué dice? Camino. Y a veces nosotros creemos que el impío es la persona que está afuera, no, el que está afuera es el pecador, el que no tiene a Cristo. El impío está referido a la gente que tomó otro camino, que antes estuvo en el camino verdadero, pero lo abandonó, lo dejó y comenzó a caminar en otro camino, no en el camino de Dios verdadero. Entonces, el Señor levantó a Ezequiel y le dice: de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré en tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y escucha lo que habla del justo: si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Porque es importante que Dios venga siempre a hablarnos, a exhortarnos. Ahora usted entiende cuál era la asignación del profeta Ezequiel. Él tenía que, como atalaya, amonestar al impío, hablar. Y si un justo se apartó, si alguien que era justificado por la sangre de Cristo era una persona correcta y se apartó, y nosotros estamos viendo, aleluya, los ministros que están haciendo cosas incorrectas y no le amonestamos, corremos el peligro de que Dios nos demande: ¿por qué no le hablaste?
cuando yo te dije que le hablaras. ¿Me va siguiendo? Entonces es muy importante lo que Santiago nos está hablando. Ahora lo llevamos al antiguo pacto, lo llevamos a Ezequiel. Entonces vemos ahora cómo Ezequiel tiene que hablar al pueblo, al impío, al pecador y aún al justo. Pero ¿qué dice? Si el justo es amonestado y él no peca, vivirá. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, vamos a Santiago, dice, sepa que el que haga volver al pecador, acá está hablando del pecador, aquel que pecó. Escuchen, cuando habla de pecador no está hablando de los que están afuera, está hablando de aquel que pecó aún estando dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Haga volver al pecador ¿de qué? Del error, de su camino. ¿Qué significa esto? Cuando viene la palabra, muchas veces nosotros podemos decir dentro de nuestro corazón, o cuántas veces te ha pasado que has sentido que la palabra que ha sido soltada, aquí una palabra exhortativa del profeta cuando vamos a mirar, uno dice, pero es dura la palabra. ¿Y cuántas veces has sentido y has dicho dentro de tu mente, no dijiste nada, no hablaste con nadie, pero en tu mente dijiste, pero yo no creo que sea tan así? Porque yo no creo que sea tan así la palabra. O es difícil, o es duro el evangelio. Pero cuando nosotros no la estamos recibiendo, estamos en un hilo delgado muy fino de extraviarnos de esa verdadera palabra y no tomarla. Y nosotros mismos podemos extraviarnos, aunque usted no lo crea, y usted mismo puede en su mente, porque un falso profeta es alguien que está dando falsedad, pero uno inconscientemente en su pensamiento puede levantar un falso profeta interno en su vida, pensando y diciendo, pero no es tan así. Un falso profeta es alguien que niega las verdades de Cristo, los principios de Cristo. Un falso profeta es alguien que habla mentira o que cambia la verdadera palabra. Y a veces nuestra mente se puede transformar o se puede ir cambiando, llevando a ser alguien en un falso profeta diciendo, pero no es tan así, no es de esta forma. Yo no creo que sea tan así el evangelio. Y nosotros mismos estamos levantando toda esa fortaleza y esas barreras, esas negaciones. ¿Me va siguiendo? Pero esto está comprobado, pastor, bíblicamente. Sí, está comprobado, y voy a dar el versículo y el texto para que usted vea. El apóstol Pablo le habló a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Le dice así el apóstol Pablo: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de la mano del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que sea aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice, escuche, ten cuidado de ti mismo. Decía el que está a otro lado, ten cuidado, hermana o hermano, de vos mismo. Nosotros mismos tenemos que tener cuidado de no extraviarnos. Ten cuidado de ti mismo y persiste en ello. ¿En qué? En la palabra, en lo que Pablo le enseñó a Timoteo, en lo que Timoteo recibió desde pequeño por su madre, por su abuela, esas mujeres de fe. Y Pablo lo tomó y le enseñó el camino y lo llevó a Cristo.
Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Timoteo, si vos te descuidás, vos mismo podés extraviarte y podés extraviar a otro. Porque le dice, ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, pues tú haciendo todo esto te salvarás y también se van a salvar los que te oyen. Decía al que está a tu lado, decirle, hermana, tened cuidado de vos mismo, o hermano. Porque si vos persistís en el camino verdadero de Dios, la palabra verdadera, te vas a salvar. Pero si tomás el camino equivocado y te extravías, y comenzás en tu mente así, no, pero esto no es así, esto no es de esta forma, esto así, vos mismo te estás extraviando y estás levantando un falso concepto en tu vida. Estás negando las verdades de Cristo. Estás negando los principios de Cristo. Entonces el escritor Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Hoy hay gente que anda en el error, hermano. Hoy hay personas que están en el error. Hoy hay creyentes que están en un camino creyendo que están adorando a Dios, pero están llenos de ritos, tradiciones y costumbres. Están en la iglesia, pero siguen con las costumbres del mundo, con el paganismo del mundo, con las ataduras mundanas. Entonces no es eso que están en el camino del error, no están en el camino recto que Dios trazó. ¿Y qué dice la palabra? Si hay alguien que se levante, por eso Dios está levantando una iglesia verdadera, una iglesia que ame la palabra, una iglesia que guarde su palabra, que viva su palabra, que aplique su palabra y que ande en este camino. Entonces, pero aclaro esto muy importante. A la hora de predicar, a veces muchas personas condenan a otros. Y Dios no nos llamó a condenar a otras personas. Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Dios nos llamó a hablar de que se vuelvan a Cristo, que tomen a Cristo como su todo. Pero cuando nosotros vamos chocando contra las personas diciendo, si vos no te arrepentiste, va a ser, nosotros no podemos rápidamente afrontar ese choque con la persona. Nosotros tenemos que presentar el camino de la cruz primeramente. A un creyente, si está en el error, marcarle los errores, marcarle el camino que tiene que volver a Cristo. Si ese hermano escucha, si ese creyente entra en razón, pero tenés que tener la unción, la sabiduría y la palabra correcta para poder hacer volver del error a tu hermano. Tenés que tener las herramientas espirituales y tenés que ser de un espíritu de mansedumbre para restaurar a aquel que está mal y que está en el error y en el mal camino, restaurarlo y volverlo a traer al verdadero camino, llevándolo a Cristo. Por eso dice Santiago que aquel que haga volver al pecador del error de su camino lo va a salvar de la muerte su alma. Esa persona será libre. Mire cuánta gente su alma va camino a la muerte por el error. Usted toma conciencia y noción lo que hace el error, lo que hace una doctrina equívoca, falsa, engañosa, mentirosa. Lleva el alma al error, lleva el alma a la muerte. Pero ¿qué dice? Pero si esa alma se vuelve al Señor, se salvará de la muerte. Y dice que cubrirá multitud de pecados. No importa los pecados que haya cometido. Si esa persona se fue, tomó otro camino, se volcó a un camino equivocado, erróneo, y comenzó a seguir costumbres y tradiciones aún en el Evangelio, pero si esa persona dice, Señor, me he equivocado, he tomado un camino equivocado. He tomado, Señor, tradición, he tomado religiosidad, he tomado el Evangelio como yo creía o como me lo enseñaron porque estaban en el... Pero cuando viene la palabra de Dios, por eso hay personas que no resisten en la iglesia. Estoy hablando de la gente nueva que viene, que mucha gente dice, oye, es muy dura acá la palabra, muy fuerte. Pero es la única forma
de que Dios rompa esa piedra, la única forma de que entre la palabra, es la única forma de que Dios les está hablando el camino realmente. Entonces Santiago nos muestra algo muy importante, hermano. El apóstol Pablo le habló a Timoteo: tenés cuidado de vos mismo, Timoteo, tenés cuidado, ocupate de la palabra, ocupate de la oración, ocupate, que eso sea el aprovechamiento para tu vida, no te descuides, no descuides el don. Escuche, si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos el congregar, si descuidamos nuestra vida de oración, la palabra, descuidamos todo eso, llegaremos al punto que si esas cosas no están muy presentes en nuestra vida, nosotros vamos a escuchar otra clase de mensaje y nos vamos a extraviar. Pero siempre va a haber alguien que te va a hacer volver en razón. Siempre va a haber alguien que el Señor va a utilizar para decirte: mira, hermano, este camino que estás tomando, esta decisión, esto que estás haciendo, a Dios no le agrada. Este camino que vos tomaste, esta decisión que vas a tomar, te va a hacer tropezar. No lo hagas. No lo hagas. No tomes este camino, no te apartes del Señor, no vayas a ese evangelio liviano. Mira la realidad que leímos al principio. Debemos de estimularnos al amor y a las obras, y no tenemos que dejar de congregar como algunos tienen de costumbre. ¿Por qué? Más cuánto sabemos que el día se acerca. Y Ezequiel le dijo, el Señor dijo a Ezequiel: Ezequiel, yo te puse como atalaya, vos tenés que hablar justo, hablar impío, hablar pecador, y si ellos se arrepienten, vivirán. Pero a molestarlos, dice el Señor, a molestarlos, venir con la palabra y decir: arrepiéntanse, vuélvanse al camino. ¿Por qué Dios llamó siempre a Israel que se vuelva al camino? Porque se extraviaron y fueron al camino de los ídolos. Ellos estuvieron extraviados durante mucho tiempo. Y hasta el día de hoy están extraviados. Los judíos que no tienen a Cristo, no creen en el Mesías, no creen en Jesús como su Salvador. ¿Cómo están? Extraviados. Aunque ellos viven bajo ritos y tradiciones, bajo el antiguo pacto, pero están extraviados porque el Mesías ya vino, el Señor vino, el Cristo, el Hijo de Dios vino. Pero Dios está levantando la iglesia. Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Dios no quiere que te extravíes aún estando en la iglesia. Amén. Santo y alabanza a su nombre. Bendito sea Señor. Dios quiere que sigamos todo este camino Gracias, Señor Jesús. de amor, de estimularnos a las obras, de rectitud, de obediencia, de entrega. Mire lo que hace el enojo. El enojo hace que te extravíes de la verdad de Cristo. El enojo hace que algunas personas digan: no, el profeta la tiene conmigo, siempre me exhorta a mí, siempre me dice a mí. O el pastor cuando predica las palabras, porque sabe que yo no estoy bien, la tiene conmigo. No la tengo ni con vos ni con nadie, solamente hablamos lo que el Señor nos dice que hablemos. Solo hablamos lo que el Señor quiere que hablemos, para que no te extravíes, para que entres en conciencia y digas: sí, Señor, me extravié, tuve un mal pensamiento, me descuidé. ¿Qué dice el libro de Hebreos? También dice: para que lo cojo sea sanado y se vuelva al camino. Lo que está enfermo debe de ser sanado, lo que está cojo debe de ser sanado, porque si no, eso que está enfermo te hace salir del camino para que vuelva al camino. ¿Qué le dijo David en la oración al Señor? Endereza mis caminos, endereza mis veredas, Señor. Llévame por el camino de rectitud, condúceme por ese camino, Señor, y no dejes que mi pie se aparte de tu camino. No permitas, Señor. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, hermano, como dijo Santiago, si algún hermano, pero si alguien lo hace volver, tu alma será librada de la muerte. Y el Señor cubrirá multitud de pecados. No importa los pecados que hayas cometido, si te volvés al camino del Señor, por la palabra que Dios habló a través de ese siervo o ese hermano, te cruzaste a alguien en la calle y dijiste: hermano, tenés que volver al Señor.
No andes extraviado, Dios te ama. Allá es el lugar donde vos tenés que estar, en la casa de Dios. Y Dios te da las palabras justas y necesarias para hablarle a ese hermano. Y ese hermano es conmovido, es tocado, es compungido por el Espíritu, porque fue el Espíritu que habló. Y se vuelve de vuelta. Qué alegría es eso. Porque Dios lo está trayendo de nuevo al camino. Su alma no se va a perder. Su alma no andará en muerte, vagante y errante en este camino. Pero mire cómo el diablo utiliza el camino del error para que muchos se molesten, se enojen, ¿no?, por la palabra, por la exhortación, y muchos dejen al Señor, se vayan a otra iglesia, y digan, bueno, voy a otra iglesia donde está todo más tranquilo, donde allá no va a haber tanta palabra de pecado, donde no hay tanta palabra de esto, y hasta puesto le pueden dar, hasta lugar para servir. Pero ¿de qué sirve no estar sirviendo cuando sabemos, cuando nosotros, yo me imagino algo, cuando un hermano recibió una palabra verdadera, estuvo en el Evangelio verdadero y se fue al Evangelio liviano, los primeros tiempos, si lo ponen a servir, se va a dar cuenta que algo en su interior no está bien, porque se fue del lugar donde Dios le había establecido, se fue en rebeldía, se fue en mal, y va a haber una molestación en su corazón. Pero lo más triste es que al pasar el tiempo eso se va moldando dentro de sí. Eso se va haciendo ese molde. Por eso dijo el apóstol Pablo, no os amoldéis, no os conforméis al siglo. Y cuando ese creyente se amolda a ese sistema liviano de esa iglesia liviana, donde no te hablan la verdad, donde no nos confronta el Señor con su palabra y nos lleva a Cristo a arrepentirnos, a pedirle perdón, a decirle, Señor, nos humillamos, te pedimos perdón, sí, Padre. Santiago dijo, si hay alguien que se ha extraviado del camino verdadero, pero hay alguien que lo hace volver, sepa, hermano, que esa alma se va a salvar. Levanta tu mano, cierra tus ojos un momento en esta noche. Puedes cruzarte a alguien en el camino. En algún momento que estuvo en el camino de la verdad, en el camino de Cristo, haciendo las cosas que a Dios le agradaban. Pero tomó otro camino. Dios te puede usar para que vos le des una palabra y decir, hermano, tenés que volverte al camino. Tenés que volverte al Señor. Tenés que dejar, abandonar esa vida. Tenés que abandonar ese evangelio que es libertinaje, libertino. Ese evangelio que hoy también a los jóvenes le ofrece. Hay iglesias que le ofrecen a los jóvenes diversión, entretenimiento, jugar dentro de la iglesia. Y ellos creen que por hacer esas cosas van a traer más jóvenes. Sí, la iglesia puede estar llena de jóvenes. Puede haber muchos jóvenes. Pero esos jóvenes no tienen ni temor ni reverencia a Dios. Pero cuando nosotros predicamos la palabra que el Señor nos da, esa palabra que nos lleva a Él, que nos muestra nuestra realidad de cómo a veces estamos, de cómo a veces nos sentimos. Esa palabra nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a limpiar. Que en esta noche tú le puedes decir al Señor, Señor, si en algún momento me he extraviado de tu camino, si hubo algo que en mi corazón y mente me extravió de la sincera fidelidad, como Pablo le dijo, temo que la serpiente los haya engañado. Temo que la serpiente astuta los engañó y ustedes se extraviaron de la fidelidad de Dios. Si no le has sido fiel a Dios hasta el día de hoy, es porque estuviste extraviado. Pero si hoy
Hoy renovás ese compromiso con Dios de serle fiel al Señor. Pase lo que pase en tu vida, venga lo que venga, venga a ti lo que tenga que venir, pero tú le eres fiel al Señor. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar.